Decíamos todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Siempre intentamos hacer nuestras predicas, todas nuestras acciones. Creo que todos o casi todos se han consagrado a la Virgen por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces hay que renovar esa intención de hacer todo por la Virgen para que nuestras acciones sean más limpias a los ojos de Dios. La Virgen limpia todas las imperfecciones de nuestras acciones. Y en particular hoy, habiendo dedicado la prédica por las benditas almas del purgatorio, que siempre hay que ayudarlas, en Bogotá es la patrona principal, Santa Isabel de Hungría. Acá se reza también la misa, pero no tiene el título en Cali de patrona de la ciudad. En Bogotá sí. Una vida asombrosa, la Edad Media, la famosa Edad Media tan denostada por los anticatólicos, por la gente, y disculpen que es una palabra un poquito fuerte, ignorante, porque la Edad Media fueron los siglos de la cristiandad de Europa, ya lo hemos dicho. La Iglesia Católica hizo Europa, la Iglesia Católica hizo Europa, la civilización con defectos, lo humano siempre con defectos, pero la civilización más gloriosa que existió aquí en la tierra, y fue obra de la Iglesia Católica. Y en esa época vivió Santa Isabel de Hungría, hija del rey de Hungría, y se casó con uno de los jerarcas y príncipes de la Alemania de la época, de Turingia y otro territorio más. Luis se llamaba su esposo, y se casó jovencísima y no vivió nada. Es el típico caso de estos santos que no viven nada y llegan a una santidad excelsa. Es la patrona, creo no equivocarme, de toda la tercera orden de San Francisco, de la orden de San Francisco, la patrona de tercera orden, Santa Isabel de Hungría, de origen noble, riquísima, hija de reyes, casada con otro príncipe, mas sin embargo ejerció la pobreza en grados heroicos, y por eso la orden franciscana, que ejerce tanto un amor por la pobreza, la tiene como patrona de su tercera orden. Decíamos hace unos momentos, no vivió nada, 24 años. Y llegó a la santidad. Y nosotros tenemos 50, 60, no sé, 70 y más, y algunos jovencitos tendrán 24 o casi 24, y de santidad ni hablemos. De santidad ni hablemos. Entonces, ¿cómo son los santos con sus ejemplos? Aún siendo tan joven, su esposo creo que se casó hace los 15 años. Más de una vez he predicado su vida. Su esposo hizo un voto para irse a Tierra Santa como cruzado y ni siquiera llegó. Murió en el trayecto. Creo que cuando estaban por llegar a las costas de Grecia, todavía faltaba mucho para hacer las guerras contra los musulmanes para recuperar Tierra Santa. Pero había hecho un voto y como buen cruzado y buen católico que era su esposo, fue para allá. Y en viuda, si mal no recuerdo, a los 21 años, y ya tenía 4 hijos. Entonces ahí tienen otro ejemplo de familia numerosa. Si esta joven dama y santa mujer hubiera mantenido a su esposo durante años, hubiera tenido como 15 o 16 hijos, como hacía todo católico y como tenemos que volver a hacer. Nunca me voy a cansar de dar palos, porque un católico tiene que dar palos contra la malditísima anticoncepción, planificación, el aborto, que es primo hermano, y la homosexualidad, porque en definitiva todo fomenta en el mundo humano para que la gente no tenga hijos. Y un católico hace militancia católica si está llamado al matrimonio, si es laico, hace militancia católica teniendo muchos hijos. Ya lo he dicho muchas veces, el mundo moderno odia a los niños. Qué anticoncepción, que cuánta barrabasada venga para no tener niños, que aborto. El mundo moderno odia a los niños. Entonces el católico le pega al mundo moderno si tiene vocación al matrimonio teniendo muchos hijos. Uno combate si tiene vocación de laico, vocación de matrimonio, teniendo muchos hijos, para pegarle a la ONU, para pegarle a la UNESCO, para pegarle a la UNICEF, para pegarle al nuevo orden mundial. La ONU digita todas estas políticas antinatalistas. Y esta joven dama y santa, habiendo enviudado a los 21, ya tenía 4 hijos. Si le hubiera quedado a su esposo, ¿cuántos habría tenido? Mi patrono, lo digo con orgullo, según uno de sus historiadores, 13 hijos, San Fernando, y según otros historiadores, 15. Y así éramos los católicos, hasta que llegó el Concilio Vaticano II. Hasta la década de los 50, por lo menos, todos nuestros abuelitos tienen muchos hijos. Y esta dama, patrona de Bogotá, no fue la excepción, tan jovencita, y murió 3 años después. Y después de que fallece su esposo, ella es despojada de sus reinos. Sus hijos, que eran los herederos legítimos de esas tierras, también despojados. El Papa de la época interviene y se le termina reconociendo a sus hijos
lo que era de ellos a través de su papá, que había muerto camino a las cruzadas, y ella, a pesar de que nuevamente se le reconocen sus derechos y sus posesiones, prefiere llevar vida pobre en otra ciudad de Alemania y pasarse la vida haciendo sacrificio, pobreza y ayudando a los enfermos. Ahí está la patrona de Bogotá, grandísima, grandísima santa, por dar un pequeñísimo esbozo. Pero para terminar, a propósito, no traduje la epístola que canté, que es el famosísimo capítulo 31 del libro de los Proverbios. Es todo un elogio de lo que es una santa esposa, es todo un elogio de lo que es una santa mamá. Entonces les voy a ir explicando, ya lo he hecho otra vez aquí, estoy casi seguro. Se utiliza muchísimo este texto, el capítulo 31, insisto, del libro de los Proverbios, en muchísimas fiestas de santas mujeres. Cuando hay fiestas de mujeres que han llegado a ser santas, cuando son casadas, casi siempre se utiliza este texto. Entonces voy a ir explicando algunos pequeños fragmentos. ¿Quién hallará una mujer fuerte? En latín, fortis. Pero fuerte no significa que tenga fuerza, sino una mujer de valor, significa el adjetivo fortis, en este caso en latín. Ella, una mujer de esas características, es de mayor estima que, la traducción a veces no me gusta el español, la voy a buscar en el latín, que las piedras preciosas traídas de los últimos rincones de la tierra. Y sí, lo experimentarán, así como en los matrimonios hay muchos conflictos, también hay matrimonios que se llevan muy bien, y cuando uno encuentra un caballero, una buena mujer, es como haberse encontrado una perla preciosa traída de los últimos confines de la tierra. De hecho, es uno de los ejemplos que voy a dar más adelante. Y en latín perla, la palabra perla se dice margarita. Por eso, tal vez han escuchado mientras yo cantaba, una preciosa margarita, dice en latín. Preciosa tiene el mismo significado que en latín, preciosa, y margarita en latín significa perla. Entonces es como encontrar una preciosa margarita, una perla preciosa. Sigo explicando. Confidit enea corviri sui, et spolis non indigevit. Cuando un caballero encuentra para el matrimonio una mujer así, confía en ella el corazón de su marido y no sufrirá despojo, no será dañado. Esa confianza en una buena esposa que puede depositar un hombre. Ella, esto es muy importante, lo he comentado aquí, estoy casi seguro, y si no, será la primera vez. Ella, escuchen bien, una buena esposa, ella le acarrea el bien y no la desgracia todos los días de su vida. Y tristemente, algunos matrimonios al revés. Ella le acarrea la desgracia y no el bien todos los días de su vida. Y al revés también. Los hombres no se salvan, pero lo que pasa es que el texto está escrito en esta oportunidad así. Pero tanto un buen esposo como una buena esposa mutuamente se acarrean el bien y no la desgracia todos los días de su vida. Porque un matrimonio bien armónico en los planes de Dios es para eso, es para eso. Y si hay unidad en lo más importante, que es Dios, y en querer salvarse, y en querer salvar a los hijos, y bueno, el resto se tiene que saber limar las asperezas, porque si lo más importante está, que es Dios, su santa religión católica, la salvación de los esposos y la salvación de los hijos, hay que tener el arte de saber limar el resto de las asperezas. ¿Cómo puede ser que a veces algunos matrimonios tienen lo más importante en unión y hay 1000 problemas y 1000 peleas constantes? Por mal genio, por no tener buen carácter, por no saber decir bien las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Le acarrea el bien y no la desgracia todos los días de su vida. Es como la nave de una buena mujer, es como la nave de un comerciante que trae víveres de lejos. Sí, porque las mamás y las esposas siempre están pendientes de la alimentación de sus seres queridos. Es como la nave de un comerciante que trae víveres, alimentos desde lejos, siempre cuidando a sus seres queridos. Así son las mamás. Se levanta antes de que sea de día, damas, todas las que me están escuchando acá, se levantan antes de que sea de día. Una buena mujer madruga y la ofrece de sacrificio. Y madruga para hacer las oraciones, tal vez porque después el resto del día hay que hacer mucha labor, mucho oficio. Se despierta antes de que sea de día. Si algunas o muchas, espero que no, de las que están aquí, se levantan
cuando ya se está por hacer de noche, todo el día durmiendo, no. Entonces, espero que ahora cambien y sean damas como la que se elogia aquí en este texto de la Biblia, se levanta antes de que sea de día y distribuye las raciones a sus domésticos y ya va pensando en las tareas que tiene que hacer, como la vez. Empiecen con un rosario diario a las 5 de la mañana, acá amanece en esta época como a las 5:30, y después empiezan con sus tareas y oficios. Primero Dios. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Eso se perdió casi al 100% entre las damas católicas y no puede ser. Todas nuestras abuelitas sabían muy bien coser, muy bien bordar, muy bien tejer, muy bien arreglar la ropa de los miembros de la casa. Y acá manejaba la rueca y el uso. Bueno, entonces lo hagamos más amplio, lo hagamos más extendido. Si alguna o muchas de las damas no saben coser, vergonzoso. Y pecado ante Dios, me disculpan, porque una dama tiene que saber coser. No puede ser, y me disculpan, voy a hacer un paréntesis, que el esposo tenga saltado los botones de la camisa y la esposa no se los cosa. Eso es inadmisible. Que una esposa no esté pendiente de que la camisa de su esposo no esté con los botones saltados, por dar un ejemplo. No puede ser que uno no sepa coser un botón. Entonces, y más ampliamente, las mujeres antes sabían hacer cosas muy hermosas. Inclusive en mi seminario había una cosa casi del piso hasta el techo, una especie de tapiz de la Virgen que lo había hecho una dama, porque antes eran muy áreas y era una imagen perfecta de la Virgen María, parecía un cuadro pintado y era hecho con tela. Imagínense esas habilidades que siempre se elogiaron y se desarrollaron antes y ahora murió. Las mujeres modernas no saben ni coserle un botón a la esposa. Bueno, si alguna de las que me está escuchando es así, barbas en remojo, se dice ese dicho aquí también en Colombia, poniendo barbas en remojo y a cambiar, ¿eh? Las mujeres no tienen barba, pero vale el ejemplo. Abre su mano para socorrer al mendigo. Una buena mujer, una dama católica, un caballero también, pero acá estamos hablando de las damas, no puede ser indiferente con los pobres. Eso no es, lo hemos dicho varias veces, eso no es catolicismo. Todo católico tiene que tener corazón para con las personas pobres y ayudar, a veces sí, a veces no es necesario siempre, pero siempre tener por lo menos la intención de ayudar a los pobres. Abre su mano para socorrer al mendigo, extiende sus brazos para amparar al necesitado. Su esposo es honrado en las asambleas públicas, sentado entre los senadores del país. Puede ser aplicado a Santa Isabel de Hungría, porque se ve que aquí está hablando de un noble. Cuando los senadores eran nobles, hoy en día no sé si se aplica mucho, en fin. Teje telas y las vende. Las mujeres hacían pequeñas labores en su casa y vendían algunas pequeñas cositas para ayudar a la economía familiar. Teje telas y las vende. Y entrega también ceñidores a los negociantes, hacía señores los vendía. La fortaleza, ya termino, y el decoro son sus atavíos, y estará alegre en los últimos días. Cuando una mamá ha cumplido sus obligaciones de esposa, de mamá, con sus hijos, sacando santo a los hijos, va a estar alegre en el final de sus días. Estará alegre en los últimos días. Cuando se le acerque la muerte en su vejez, va a estar alegre porque cumplió su deber. Y las madres que realmente lo hacen, se vuelven santas, porque como dice el dicho, o podemos decir que muy probablemente se vuelven santas, porque como dice el dicho, nadie da lo que no tiene. Blanca de Castilla hizo santo a San Luis de Francia, San Luis Rey de Francia, y la mamá tiene que haber sido muy santa, si no, no lo hubiera hecho santo a su hijo, que gobernaba junto con España, su primo, San Fernando, los dos países más importantes de Europa con Alemania. La hermana de ella, doña Berenguela de Castilla, hizo santo a San Fernando, y doña Berenguela debe haber sido muy santa también. Cuando una mamá cumple bien su deber, saca santos a los niños, sin ninguna duda. Entonces esa tiene que ser la meta, o para las que ya están casadas y tienen niños en educación todavía, o para las que se vayan a casar,
El programa del matrimonio es lograr tener muchos niños y que todos sean santos. San Bonifacio y Santa Tecla, 12 niños, ellos 2 santos y sus 12 hijos, todos santos. Impresionante esa familia. Papá santo, mamá santa, 12 hijos y los 12 santos. Impresionante. Tienen que ser, junto con Santa Catalina de Siena y San Luis Griñón, tienen que ser los patronos de la familia numerosa. Termino los últimos comentarios. Abre su boca con prudencia. Las mujeres, con mayor cariño, no suelen abrir su boca con prudencia. Y la abren mucho. ¿Saben que es así? Tienen fama de ser bastante más parlanchinas que los varones. Y cuando uno es muy parlanchín es casi imposible que no haga pecados. Como dice San Luis, como dice Santiago en su epístola, no me la acuerdo en su máxima literalidad, pero el que usa mucho, el que dice muchas cosas con su boca, no le faltará pecado, dice. Palabras más, palabras menos. Entonces, si son damas muy comunicativas, pues bien, hacer un tricito menos comunicativas. Un sacerdote italiano decía, cuando yo era joven, ¿sabes por qué los seres humanos tenemos 2 orejas y una boca? Porque tiene que escuchar el doble de lo que habla, dice. Bueno, no sé si se aplica siempre. Entonces, abre su boca con prudencia y la ley, ahí no me gusta la traducción, a ver cómo dice en latín. Y la ley de la misericordia está en su lengua. La ley de la clemencia, la exclemencia. Hay que ser misericordiosos. Escuchen esta parte espectacular. Atiendan madres de familia o futuras mamás. Vela sobre los procederes de su familia. Una mamá no puede estar en la luna. Vela, una mamá de verdad, católica, vela sobre los procederes de su familia. Hay que vigilar, ser una santa mamá vigilante. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué están haciendo? No dejarlos estar perezosos sin hacer nada. Hay que ver qué hacen para que no vayan a caer, Dios no lo permite, en vicios los hijos. Vela sobre los procederes de su familia. No come ociosa el pan, hasta eso dice acá. No hay que estar todo el día comiendo. Se levantan sus hijos y la aclaman dichosa. ¿Cuántos hijos? 15. Me gusta el número. 15 niños hay que pedirle a Dios. Si yo me caso, si tienen vocación por el matrimonio, si no tienen vocación para sacerdotes, que faltan sacerdotes, Dios, si yo me caso, ayúdame a poder tener 15 niños, porque la ONU se enfurezca conmigo. Sí. Entonces, se levantan sus niños, pongamos 15, y la aclaman. Imagínense 15 niños que se le tiran encima a la mamá para abrazarla, para darle besos, 15. La aclaman dichosa a sus hijos y su marido también la alabó. Terminó con esa frase diciendo: muchas mujeres han allegado dones, mas tú las aventajas a todas. Miren qué elogio le dice el esposo, que ella aventaja a todas las otras mujeres. Y la frase de Dios allí: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Cuando alguien escoge una esposa, obviamente que le tiene que gustar, está muy bien, perfecto, pero no puede ser solamente eso. La primera cualidad que un caballero o una joven tienen que ver en quienes les interesa para el noviazgo es ver cómo son ante Dios y su catolicismo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer o el joven que teme a Dios, esa o ese será alabado. Entonces hay que fijarse como primera cualidad en la persona que les gusta, a los que vayan a formar matrimonio, cómo es esa persona ante Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Y si es ateo, semi-ateo, no practica, no le importa la religión, fuera de aquí. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.